Es cierto que los humanos somos animales sociales y que por genética practicamos lealtad al grupo. Ahora bien, imagínate esa idea en lo que lo más importante es lo colectivo, así que tu grupo está por encima del bienestar individual. Lo que debería interesarte es lo valioso para el grupo, mucho más conveniente que lo que afecta a los demás. Esto, aplicado a tu nación, es una forma de lo que llamamos nacionalismo. Y somos vulnerables de sentirnos atraídos de esta forma al grupo, pero no es obligatorio. Ambos bandos, izquierda y derecha, pueden animar a los políticos a que le quiten importancia a los derechos humanos para favorecer a la igualdad de clases, a una cultura, a una raza o a la gloria de una bandera. Esto no va de izquierdas o de derechas, ya que la izquierda también admiraba el comunismo cuando se unía al nacionalismo. Hacer que los políticos carguen con el sentimiento patriótico no tiene por qué ser malo, pero con el suficiente adoctrinamiento, un simpático orgullo nacional puede convertirse en un arma electoral. Los políticos te venden sus ideas y prejuicios para ganar en las encuestas. Ya llegamos muy tarde a sumarnos al carro de las democracias europeas, pero ¿quién nos la iba a dar? ¿Un dictador? Muy pocos pueden reconocer algo obvio, y es que la democracia, que se consiguió después de la dictadura, nos permite disfrutar un mayor crecimiento económico, mejor educación, mejor salud y menos guerra o asesinatos. La recompensa de una democracia laica y cosmopolita estaba a la vista en otros países. Así que una vez muerto Franco, estalló la fiesta, al poder expresar las preferencias políticas con más libertad. Por fin, un pueblo educado que elige la mejor de las opciones. Así alza a un líder político que cumple con los objetivos. ¿O no? Si había tanta gente que no sabía ni leer ni escribir, ¿cómo iban a contrastar sus ideas para elegir? Va a ser que la fiesta de la democracia tan bonita es una ilusión, porque esa política no ha existido jamás. Más bien lo contrario. Una vez los políticos ocupan su cargo, eligen las enmiendas sin preguntar antes a los votantes. Y así, de esta manera, acaba siendo muy pequeña la relación entre tus preferencias y el comportamiento de los que te representan, aunque sean los que elegiste con tu voto. Pero esto tiene una parte positiva, ya que las instituciones responsables encarrilan nuestras pasiones, nuestros enfados y cambios de humor, como cuando la gente pide paz, di no a la guerra, pero justo después pide también que se envíe el ejército a Cataluña. Un gobierno central puede servir tanto como para defenderte como para darte de hostias. El populismo, el fascismo y el nacionalismo se entrometen en la defensa del humanismo. El sistema político de Estados Unidos es más populista que el de la mayoría de las democracias. El poder reside en el pueblo, y tal vez es por eso que no han conseguido aún abolir la pena de muerte. Porque un pueblo con mucho poder puede preferir cosas como el castigo de la pena máxima, que no es del todo correcto para la mayoría, pero que aún quedan muchos que en el 2019 lo piden. La gente piensa una cosa u otra dependiendo de lo que siente, y exige más cuando está convencida de corazón. Por eso Inglaterra pidió salir de Europa con el Brexit, mediante un referéndum. Votaron los sentimientos de las personas y no las mentes frías de los aristócratas. La culpa de esto fue la forma en la que se ofrecieron las opciones. Según se formule una pregunta, la gente tiende a cambiar su opinión. Ese sentimiento que prioriza al grupo hace olvidar a los peores parados por las decisiones que tomamos. Los que sacan una bandera española pidiendo el 155 quieren el bien para su grupo, pero poco les importa el bienestar de los independentistas. Al revés también funciona, ya que la motivación económica que sienten algunos independentistas no valora nada las consecuencias para el resto de comunidades más pobres de España. Que se apañen. Todos favorecemos antes al grupo que más cercano sentimos. El rechazo a la inmigración surge de lo mismo, privilegiar al grupo. Como si una sociedad multiétnica y multicultural no pudiera funcionar. Como si abrir una frontera fuese renunciar a la grandeza de una cultura. Quienes ven a la igualdad de las ideas o de la cultura dentro de su grupo como una virtud se equivocan, ya que por sí sola una cultura homogénea no es lo suficiente brillante. Mis viajes a otros países me transmitieron esa sensación de que las mejores personas y los mejores lugares son los más abiertos de mente, que te aceptan sin prejuicios. Eso explica por qué Eurasia fue el primer continente que dio a luz a civilizaciones expansivas. Las sociedades vibrantes se asientan en zonas influidas por las personas, por las innovaciones, que fluyen desde todos lados como si llevaran sangre al corazón. Las fuentes de cultura siempre han sido ciudades con rutas comerciales. Allí donde puede haber una vida mejor, con más libertad, es a donde nos desplazamos, en busca del bienestar. Internet es una muestra clara de que el flujo de ideas es imparable, y Europa, con sus fronteras tan amistosas, hace que las raíces sean para los árboles. Pensad en las razones que llevaron a Trump a retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, convencido de que cooperar
con otras naciones es una señal de rendición en una competición mundial. No olvidemos por qué surgieron las instituciones internacionales a nivel global. Entre 1800 y 1945 nos hartamos de luchar por la grandeza de las naciones, de manera romántica y heroica, pero aprendimos que no salen demasiado bien las batallas y que estuvimos a punto de un desastre nuclear. Entonces los líderes mundiales decidieron en ese momento: mira, no hace falta volver a repetir lo que acaba de pasar, y así comenzaron a quitarle importancia al nacionalismo y a favorecer a los derechos universales y las leyes internacionales. Después de eso hemos visto 70 años de paz y prosperidad, primero en Europa y después en el resto del mundo. Hace 300 años todas las grandes potencias estaban en guerra, porque la guerra comienza en las mentes de los hombres. La mayoría de países tienen más gente hoy en día de la que había en todas las tribus del planeta hace un par de miles de años. Esas tribus caían en guerras constantemente. Las cruzadas tenían la ridícula idea de que la religión era una buena excusa para matar en busca de la gloria. Por suerte no vemos casos hoy en día de nacionalistas dispuestos a matar o a morir por ello. La defensa de estos valores nostálgicos no se puede sostener en el siglo XXI. Europa ha sido el mejor intento de la humanidad por generar un colchón que protege a cada país y a cada cultura dentro del continente. Y es que al final todos pertenecemos a un grupo que se solapa sobre otro. Tu círculo de amigos, tu empresa, la gente de tu ciudad, tu equipo de fútbol, tu partido político, tu país natal, tu país adoptivo después, tu religión, tu raza y por último, el mundo. Siempre habrá una oveja negra en la ciudad que cree razonable meterse en una pelea a muerte entre hooligans de equipos rivales, pero cooperando se puede conseguir más que peleando. Según muchos pensadores, si queremos sobrevivir y prosperar, no hay otra elección que la de unirse en una comunidad global para luchar con las 3 amenazas existenciales que ninguna nación puede resolver por sí sola: el cambio climático, una posible guerra nuclear y la disrupción tecnológica, ya sea por una inteligencia artificial o por la biotecnología en manos equivocadas. Trabajar en un plan común para frenarlas mientras el mundo siga dividido en naciones rivales hará imposible que escapemos de estas amenazas sin consecuencias. Es improbable que 2 países hagan acuerdos para cooperar contra estos peligros mundiales si son capaces de sacar el ejército simplemente para ver quién es más orgulloso o quién tiene la bandera más grande. Si pensamos en positivo, la tendencia liberal no se detendrá, simplemente por las ventajas de intercambiar ideas y ayudarse, aunque sea por intereses económicos. El fascismo proviene de un término que significa grupo y surgió del ideal de que el individuo como tal es un mito, ya que la gente es inseparable de su cultura, de su linaje y de su patria. El fascismo más light actual se justifica en que lo principal es el grupo, como si ser humano significase ser parte de una nación, cuando lo que de verdad delimita físicamente es la atmósfera, que sin aire te mueres junto al resto de animales. Un país no lo puedes tocar, tú verás sus fronteras o sus muros, pero hace falta tener ese mapa que alguien inventó, porque ya te digo yo que desde un satélite no puedes ver las líneas que dibujan las presuntas naciones. Buena parte de lo que creemos cierto a veces no lo es. Conforme avanza la historia y miramos al pasado, vemos que partes continúan siendo ciertas y cuáles no se pueden defender. El hecho de que algo sea malo ahora no quiere decir que en el pasado fuese mejor. Las ideas nostálgicas atraen muy fuerte, pero siempre se puede mejorar con avances científicos, con respeto al bienestar de las personas y con progreso. Las nuevas generaciones superarán los restos que sobran de las más antiguas. Si no podemos ver lo que ha costado la mejora democrática, los jóvenes acabaremos creyendo que el orden perfecto es el estado natural de las cosas, y por tanto los problemas son como una ofensa que requiere culpar a unos malhechores, sacar los tanques y destruir las instituciones. Esto es aparentar una seriedad contraproducente, porque los problemas son inevitables y tienen solución incluso en las mejores familias, pero hay que afrontarlos, no como hacen los políticos en España. Todo ese esfuerzo por mantener la tranquilidad para que después las noticias ni siquiera hablen de lo bien que se está con la paz y con el bienestar. De hecho, lo más seguro es que el telediario busque otras historias horribles de las que hablar antes de mencionar siquiera el descenso de la pobreza extrema, por ejemplo. Tenemos la capacidad de tener pensamientos sobre nuestros propios pensamientos, lo que nos hace especialmente capaces de progresar pensando en los demás y tabotat teniendo en cuenta que somos por estadística egoístas y pasionales. Es indudable de que las personas se solidarizan con el grupo en el que nacen, pero yo prefiero solidarizarme con las personas en general. Esta cara tan sensible no es divertida de compartir, pero por eso mismo no necesita de la seriedad que fomentan algunos grupos. Yo me pregunto, ¿qué es una nación?
Esta información ha sido prácticamente pensada antes por Pinker y Harari, los autores de Dos superventas según el New York Times. En defensa de la ilustración es un libro de 700 páginas que según Bill Gates es el mejor libro que ha leído nunca. Yo por supuesto no puedo pensar diferente. Si no te cambia la vida, al menos un par de años te los cambia. ¿Quién menos que dejaros los links a sus libros en la descripción? Adiós.